¿Ocurrirá que Maduro se verá forzado a reconocer la derrota y a entregar el poder el 10 de enero? No es un escenario completamente descartable. Bien puede ocurrir. Pasó que el dictador Maduro también se confió. Maduro creyó que sacando de la carrera a María Corina, él ya había ganado, limpiamente. Maduro pensó que no necesitaba hacer fraude, porque creyó que la candidatura de Edmundo González Urrutia era irrelevante, no iba a despegar, iba a sacar pocos votos. De manera que Maduro sinceramente pensó que era un líder popular y que los venezolanos mayoritariamente lo iban a elegir, iban a confiar en él. Por eso es que no preparó el fraude. Y por eso es que cometió el error capital, un error grueso, que le ha costado completamente la credibilidad en esta elección, cometió el error de permitir que los representantes, los testigos, los comandos o comanditos de María Corina Machado se retirasen de cada centro de votación con un acta electoral, ¿verdad? Si Maduro hubiera pensado, Edmundo va a sacar 7 millones de votos y yo voy a sacar 3 millones de votos, estoy condenado a perder y a perder por paliza, entonces tenemos que preparar un fraude de antemano. Jaime Bailey, el periodista peruano, acerca de la situación en Venezuela precisamente, ¿no? Entonces vamos a colocar, vamos a ver, aquí ya lo tenemos al periodista Jaime Bailey. Vamos a escuchar entonces este audio del periodista. Entonces, muy bien, vamos a escuchar el audio. Hoy la prestigiosa revista The Economist nos recuerda sabiamente que vivir en libertad es un privilegio. Quiero decir, la mayor parte de los individuos de este planeta no viven en libertad, no viven bajo gobiernos democráticos. Viven sojuzgados por autocracias, por dictaduras, por tiranías. Es el caso, por supuesto, en América, de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, y quizá en menor medida de los hondureños, de los bolivianos, de los haitianos. The Economist nos recuerda que el fraude colosal, gigantesco de Maduro y sus aliados no ha sido el único, ni el más burdo, ni el más obsceno de este año 2024. No. The Economist nos recuerda, insisto en el adverbio, sabiamente, que otros fraudes aún peores han ocurrido este año 2024. Por ejemplo, en marzo, el dictador ruso Vladimir Putin, que lleva largos 24 años ejerciendo el poder de un modo abusivo y venenoso, en el más estricto sentido de la palabra venenoso, porque envenena a sus opositores, Putin amañó unas elecciones en Rusia en medio de la guerra con Ucrania, una guerra en la que han perdido la vida más de 500.000 de rusos, ganando esas elecciones fraudulentas con el 88% de los votos. ¿Qué detalle? 88% de los votos. Primer gran fraude mundial este 2024. Luego ocurrió, esto es gracioso, en Ruanda, el dictador que lleva más de 30 años mandando con puño de hierro, de apellido Kagame, Paul Kagame, yo no tengo la culpa del apellido. El señor Kagame, dictador de Ruanda, ganó con el 99% de los votos. Por lo visto fue una elección reñida, ¿no? 99% de los votos. Apretada, ajustada, de pronóstico reservado. Lo gracioso es que él se quejó y dijo que le habían hecho fraude,
que él tendría que haber sacado más votos y que esa elección estuvo salpicada de irregularidades. Sacó 99% de los votos Kagame en Ruanda y dijo, me han hecho trampa, hay irregularidades. Él quería ganar con el 100%. Así son los dictadores, enloquecen de poder, se envenenan de poder. Bueno, en Argelia también hubo un fraude. El de Ruanda fue en julio. En Argelia hubo un fraude porque ganó el dictador de apellido Tebboune, con el 95% de los votos. Bien. Esos tres fraudes, Rusia 88%, Ruanda 99% y Argelia, al norte de África, 95%, fueron mucho peores que el de Maduro, ¿no? Porque Maduro se adjudicó pudorosamente, este cabrón de Maduro se adjudicó, no sé, creo que 54% o algo así, ¿no? Bueno. Cuando en realidad, en rigor, solo había sacado 30%, ¿no? O sea que no fue tampoco tan pudoroso porque se adjudicó por lo menos 24 puntos porcentuales falsos, falsificados. Bueno. The Economist cita también otra elección que esa revista de prestigio considera, si no fraudulenta, moralmente cuestionable, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, de la legitimidad institucional, que fue la del señor Bukele en El Salvador. The Economist reconoce, y es la verdad, que el señor Bukele, líder autoritario, es genuinamente popular en ese país, es inmensamente popular, y que ganó con el 85% de la votación sin hacer trampa. O sea, sin adjudicarse votos fraguados, trucados, que no fueron reales. The Economist considera que él sí de verdad sacó 85% de los votos, pero que es una elección cuestionable, y yo estoy de acuerdo, porque el señor Bukele, para postular a la reelección, subvirtió la Constitución, ese es el verbo que usa The Economist, traspasó la barrera, el límite de no poder postularse a la reelección que estaba consagrada en la Constitución, y manipuló la Corte Suprema llenándola de jueces adictos o leales o partidarios de él. Bien. Y luego está, claro, el mega fraude de Maduro perpetrado a fines de julio, ¿no? Entonces, hay otros fraudes en el mundo, ¿no? Y hay otras dictaduras y otras tiranías aún peores que la venezolana, aunque resulte inverosímil, sí. Y hay muchísima gente en el mundo viviendo aterrada de su propio gobierno, sí. Ahora bien, quería decirles que hay un precedente en la historia contemporánea de Latinoamérica, hay un precedente de una dictadura comunista que llevaba años en el poder, que hizo un gran anuncio de elecciones, que se confió en que iba a ganar, que es lo que le ha pasado a Maduro, que no se preparó para urdir un fraude profesional y que de pronto se vio con la ingrata sorpresa de que, contados los votos uno a uno, sin amaños, había perdido. Esto es lo que le ocurrió, por supuesto, a Maduro, pero le había ocurrido 34 años antes, en febrero de 1990, febrero 25, al dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega. Daniel Ortega, su hermano Humberto y otros criminales y bandoleros nicaragüenses llevaban 11 años ejerciendo el poder de manera abusiva, cruel, viciosa en Nicaragua, ¿no? La dictadura sandinista, la dictadura comunista de Nicaragua, aliada, por supuesto, de la dictadura comunista cubana.
Ortega convoca unas elecciones en febrero de 1990 porque está seguro de que va a ganar. Seguro de que va a ganar. Todas las encuestas le dicen: vas a ganar tranquilo. La oposición tiene una candidata, Violeta Chamorro, que era a la sazón en Nicaragua un poco lo que es ahora María Corina Machado en Venezuela. Una figura, digamos, espiritual, mística, de inspiración, ¿no?, que daba confianza a los nicaragüenses, Violeta Chamorro. Pero Ortega pensó, leyendo las encuestas, que era un paseo para él y que iba a derrotar a doña Violeta. Por eso no preparó el fraude, ¿no? Entonces, pasada la medianoche de las elecciones, ya en la madrugada del 26 de febrero, el Consejo Supremo Electoral nicaragüense, por supuesto estaba Daniel Ortega pasado de tragos, esperando que anunciaran su victoria, el Consejo Electoral nicaragüense anuncia que ha ganado Violeta Chamorro. Y los hermanitos Ortega no estaban preparados para ese escenario. Anuncia el Consejo Electoral nicaragüense: ganó la señora Violeta, 54%. Segundo quedó Daniel Ortega con el 40%. Una diferencia de 14 puntos porcentuales. Significativa, ¿no? Más o menos 780.000 votos para la señora Violeta Chamorro y más o menos 580.000 votos para Daniel Ortega. Una diferencia más o menos de 200.000 votos, más o menos. Que es poquísimo, ¿no? Pero para Nicaragua es un montón. Bueno, ya era tarde para Daniel Ortega si quería cambiar el resultado, si quería manipular en la hora undécima la elección, el escrutinio, el anuncio del Consejo Supremo Electoral. No estaba preparado, no preparó el fraude. Pensó que ganaba tranquilo, confiado en las encuestas. Pero las encuestas tenían un voto oculto. Quiero decir que muchos nicaragüenses que pensaban votar por doña Violeta mentían y decían que lo iban a hacer por Daniel Ortega. Esta fue la diferencia entre aquella ocasión en que perdió una dictadura comunista las elecciones y tuvo que entregar el poder, porque un día después Daniel Ortega tuvo que felicitar a la ganadora, a Violeta Chamorro, que 2 meses más tarde, a fines de abril, se juramentó como presidenta de Nicaragua. Aunque Daniel Ortega y su hermano Humberto preservaron importantes cuotas de poder y además rapiñaron las propiedades más lujosas de Managua, donde ellos, una vez robadas esas mansiones, se instalaron a vivir. La rapiña, la piñata. Entonces ha ocurrido una vez que una dictadura comunista que llevaba 11 años en el poder, Nicaragua, los hermanos Ortega, acaba de fallecer Humberto, preso político de su hermano Daniel, increíble, va a unas elecciones, se confía, cree que va a ganar, pierde y ya es muy tarde para hacer fraude y entrega el poder. Años después, y esto me duele, claro, Daniel Ortega volvería al poder por la vía democrática y se convertiría de nuevo en un dictador y en un dictador todavía más cruel. Bueno, ¿qué pasó 34 años después, fines de julio, en Venezuela? Pasó que el dictador Maduro también se confió. Maduro creyó que sacando de la carrera a María Corina, él ya había ganado limpiamente. Maduro pensó que no necesitaba hacer fraude, porque creyó que la candidatura de Edmundo González Urrutia era irrelevante, no iba a despegar, iba a sacar pocos votos. De manera que Maduro sinceramente pensó que era un líder popular y que los venezolanos mayoritariamente lo iban a elegir, iban a confiar en él. Por eso es que no preparó el fraude. Y por eso es que cometió el error capital, un error grueso, que le ha costado completamente la credibilidad en esta elección, cometió el error de permitir que los representantes, los testigos, los comandos o comanditos de María Corina Machado
se retirasen de cada centro de votación con un acta electoral, ¿verdad? Si Maduro hubiera pensado, el mundo va a sacar 7 millones de votos y yo voy a sacar 3 millones de votos, estoy condenado a perder y a perder por paliza, entonces tenemos que preparar un fraude de antemano. Y por tanto el fraude no se podía limitar solo a prohibir a María Corina Machado de ser candidata, sino tendrían que haber prohibido que entrasen los representantes de los partidos de oposición a los centros de votación a recabar una de las 3 copias de las actas electorales que se emitían. Una para el CNE de Elvis Amoroso, una para los representantes de Maduro y una para los representantes de Edmundo y de los otros partidos. Este fue el gran error de Maduro. Creyó que iba a ganar. Lo mismo que Daniel Ortega en Nicaragua en 1990. Él creyó que iba a ganar. Ahora, tuvo más reflejos que Daniel Ortega, ¿no? Porque cuando vio al final de la noche, el domingo 28 de julio, que estaba perdiendo de una manera catastrófica, evitó que el CNE del señor Amoroso dijera está ganando Edmundo o ha ganado Edmundo. Lo evitó. Al evitarlo y al exigirle a Amoroso decir ha ganado Maduro, por una diferencia corta, pero ha ganado Maduro, el dictador venezolano impidió un desenlace como el nicaragüense. Porque si el CNE venezolano hubiera dicho ganó Edmundo, era el fin de Maduro, ¿no? Pero Maduro consiguió ganar tiempo, atemorizar al CNE de Amoroso y exigirle que lo proclamaran ganador, ¿no? De todos modos ha perdido, el mundo entero sabe que el fraude fue gigantesco y a diferencia del ruso Putin o del ruandés Kagame o del argelino Tebboune, unos fraudes que la oposición no podría demostrar en Venezuela, gracias a María Corina, a su fantástica organización, se pudo probar ante el mundo. Y además, el propio Centro Carter, que goza de enorme credibilidad, se pudo probar ante el mundo el fraude colosal de Maduro. Con lo cual Maduro es ahora un pato cojo, ¿no? Es un pájaro, un ave con plomo en el ala, ¿no? Volando de modo errático, ¿no? Es un dictador lisiado, minusválido, ¿no? Que tiene fecha de expiración, 10 de enero, ¿no? Porque el mundo entero sabe, incluyendo a los militares venezolanos, que Maduro se confió en una victoria, no preparó un fraude minucioso, sistemático y profesional, y luego salió a cantar su victoria ya tarde, cuando la oposición había demostrado el triunfo del mundo. ¿Ocurrirá entonces en Venezuela lo que aconteció en Nicaragua en 1990? ¿Ocurrirá que Maduro se verá forzado a reconocer la derrota y a entregar el poder el 10 de enero? No es un escenario completamente descartable. Bien puede ocurrir, pero va a depender, a no dudarlo, de la voluntad de algunos venezolanos que tienen un poder en las armas, un poder militar, para decirle a Maduro, hasta aquí has llegado y después del 10 de noviembre no puedes continuar. Seguimos. Muy bien, hemos escuchado entonces al periodista peruano, quien precisamente reflexionó sobre las recientes elecciones fraudulentas de Venezuela, obviamente perpetradas por Nicolás Maduro, comparando esta situación de Nicolás Maduro con otros dictadores a nivel mundial, ¿no? Recordó acerca de Rusia, recordó también acerca de Nicaragua con Daniel Ortega cuando perdió una elección por precisamente también confiarse y no preparar un fraude, y menciona que lo mismo le ha pasado a Maduro, pero en este caso
Nicolás Maduro, lo que mencionó Jaime Bailey es que Nicolás Maduro logró conseguir tiempo y atemorizar a Elvis Amoroso, presidente del CNE, para que lo diera como ganador, ¿no? Entonces ha hablado también de este fraude perpetrado en Venezuela y cómo Elvis Amoroso mencionó que Nicolás Maduro había ganado estas elecciones. También habló acerca de la reelección de Nayib Bukele, en el cual sí mencionó que él ganó con un 80%. Es genuinamente popular, habiendo ganado con un 85% de los votos sin fraude. Nayib Bukele, bueno, ha ganado, entonces él sí ganó el 85% de votos. Considera su elección, ¿no? Es genuinamente popular Nayib Bukele. Pero también habló de esta situación del caso histórico de Nicolás Maduro, ¿no? El caso histórico, ¿por qué? Porque las actas llegaron, ¿no? Las actas llegaron hacia las manos del Centro Carter y el Centro Carter las expuso ante el mundo, ante la OEA, una hazaña histórica por parte de María Corina Machado, pero también precisamente habló de otras dictaduras de Daniel Ortega en Nicaragua en 1990, ese año tras estar 11 años en el poder en una dictadura sandinista, mencionó, convocó a elecciones confiando en su victoria, ya que todas las encuestas indicaban que ganaría. Sin embargo, Violeta Chamorro, la candidata opositora, ganó con un 54% de los votos, superando a Ortega por 14%, ¿no? Entonces Ortega no estaba preparado para esta derrota y al no haber preparado un fraude se vio obligado a entregar el poder, aunque años más tarde volvería a la presidencia de manera democrática, solo para convertirse nuevamente en dictador. Recordemos que Ortega precisamente es uno de los aliados de Nicolás Maduro y que lo apoya, ¿no? También mencionó estos dos casos porque algo similar le ha pasado a Maduro en estas elecciones del pasado 28 de julio de 2024, creyendo que eliminando a María Corina de las elecciones y tras inhabilitarla por 15 años, pensó que ganaría las elecciones, pensó que ya tenía la victoria asegurada, subestimó la fuerza de María Corina junto a Edmundo González Urrutia y tampoco preparó un fraude adecuado según Jaime Bailey. Maduro cometió el error capital de permitir que los testigos de la oposición, los representantes de González, pudieran ir a los centros de votación con las actas electorales, lo que permitió precisamente a la oposición demostrar este fraude a nivel internacional. Maduro, al darse cuenta de que estaba perdiendo estrepitosamente, impidió que el Consejo Nacional Electoral, a cargo de Elvis Amoroso, proclamara la victoria de González, ganando tiempo, proclamándose a sí mismo ganador por un margen estrecho, ¿no? Según Bailey, este retraso y manipulación son la única razón por la que Nicolás Maduro sigue en el poder, ya que el CNE hubiera anunciado la victoria de González, ¿no? Maduro habría sido ya derrocado inmediatamente. Muy bien, entonces Bailey concluyó precisamente comparando la situación actual de Maduro con un pato cojo, el dictador debilitado que está volando erráticamente. Maduro sabe que el fraude ha sido expuesto al mundo gracias a esta organización que ha tenido María Corina Machado y el respaldo de las organizaciones internacionales, como María Corina Machado logró burlar Venezuela, enviar las actas al Centro Carter y finalmente exponerlas al mundo, ¿no? Entonces, así ha hablado Jaime Bailey sobre precisamente sobre el fraude de Nicolás Maduro.